Vamos a tomar como tema nuestra reflexión esta noche las reglas del discernimiento espiritual sacadas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que se aplican no solamente durante los ejercicios, sino durante toda la vida espiritual de uno. Toda la vida es un continuo discernimiento, como lo vamos a ver ahora. Y por lo tanto es un tema trascendental, fundamental, diría yo que es como la espina dorsal de los ejercicios. En cualquier meditación, en cualquier oración de los ejercicios, subyace siempre el discernimiento espiritual. En la palabra de Dios el discernimiento espiritual está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, en toda la Biblia subyace el discernimiento espiritual. Y por lo tanto es un tema fundamental, no solamente para cada uno de nosotros que estamos haciendo los ejercicios en la vida corriente, sino para que cada uno de nosotros pueda convertirse en un apóstol y poder ayudar desde el discernimiento a muchas personas que nos van a pedir ayuda, consejo, orientación en la vida. Y por lo tanto es imprescindible saber manejar el discernimiento espiritual. No se puede acompañar a nadie en los ejercicios espirituales si uno no ha experimentado, vivido y conocido a fondo el discernimiento espiritual. Por eso es un tema fundamental, como les digo, y que es necesario comprenderlo muy bien. Tenemos poco tiempo porque el tema es complejo, pero dentro de esa brevedad del tiempo vamos a tratar de que nos quede lo más claro posible. Vamos a hacer en 2 sesiones. Hoy vamos a ver las reglas de discernimiento de espíritus de la primera etapa de la vida espiritual, o como llama San Ignacio, de la primera semana de ejercicios. En que el demonio nos ataca más abiertamente, descaradamente, de tal manera que es más fácil conocer que es una tentación del demonio. En cambio, en la segunda sesión, que veremos las reglas de discernimiento, la segunda semana, es un discernimiento mucho más refinado. Es un discernimiento que no aparece como mal, sino como bien. Y el problema es descubrir bajo la capa de bien el mal que subyace. Eso lo veremos en la segunda sesión. Entonces, primero que todo, voy a hacer una introducción general al discernimiento, para ver qué es eso, y para analizar un poquito las distintas formas como nosotros tomamos la decisión. El ser humano, hombre y mujer, como seres humanos somos libres, y como libres que somos sujetos para tomar muchas decisiones en la vida, porque no siempre las cosas van a estar claras, ni en la vida práctica ni en la vida espiritual. Y por lo tanto necesitamos nosotros hacer un discernimiento no solamente humano natural, sino un discernimiento humano espiritual, porque el problema es que aunque muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros vemos como bueno es lo que tenemos que hacer, y no todo lo bueno, por el hecho de ser bueno, es voluntad de Dios para mí, aquí y ahora. Entonces, ahí está la complejidad, que precisamente no todo lo bueno, por ser bueno, significa que sea para mí, aquí y ahora. Es bueno ser astronauta, sí, muy buenísimo. Estamos descubriendo dónde vivimos y en compañía de qué astros vivimos, pero para mí, yo creo que no tengo vocación de astronauta, entonces tengo que ver precisamente eso en el discernimiento natural. Y vamos a ver que en el espiritual ocurre algo parecido. Entonces es un punto de vital importancia, como les he dicho, para poder buscar la voluntad concreta de Dios. ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? Anticipemos un poquito eso. Pero antes que todo, como estamos hablando de discernimiento, vamos a ver qué significa discernir. Discernir lo dice el mismo verbo.
cernir. Y cuando yo pregunto qué es cernir, todo el mundo me hace así. Somos como los italianos, si nos amarran las manos no podemos hablar. Porque pregunto yo, ¿qué es discernir? No hablan, sino que me hacen así. Bueno, precisamente eso es el discernimiento. Colar, separar, distinguir una cosa de otra. Precisamente el discernimiento. En lo humano natural y en lo humano espiritual. Para los dos vale la misma definición. Discernir es cernir. Cernir en lo humano naturalmente. Por ejemplo, cuando yo voy a tomar un jugo de naranja, pues ¿qué tengo que hacer yo? Después de pelar la naranja y poner el exprimidor, yo tengo que colar, porque no me voy a tomar las pepas o semillas, me voy a tomar solo el jugo. Entonces yo separo las pepas, las semillas del jugo y me tomo solo el jugo. Discernimientos humanos los tenemos muchísimos. Por ejemplo, un discernimiento gastronómico. Me invitan a mí a un menú de tabla de quesos con jamones, con una cantidad de carnes raras y todo eso, muy apetitosas. Pero me asomo yo y veo esos jamones y digo, ay, tan bueno que es esto, pero yo tengo el hígado malo. Entonces yo no puedo comer jamón, sino un pollito asado que está ahí. Y ahí es el discernimiento natural. Eso es el discernimiento, separar una cosa de otra y decir qué es lo que más me conviene a mí. Estoy enfermo y entonces un dolor de cabeza tremendo. Entonces digo, mira, la aspirina Bayer tiene 100 años de experiencia, es lo mejor para quitar un dolor de cabeza. Maravilloso, es una medicina, no es publicidad pagada, ¿no? Sino que simplemente estoy poniendo un ejemplo. Entonces, precisamente por eso digo, ay, es muy buena, pero yo tengo gastritis, entonces no puedo tomar ácido acetilsalicílico. Me tengo que tomar un ibuprofeno que está revestido y que no me hace daño al estómago. Otro discernimiento, en este caso es medicinal. Vivimos haciendo discernimientos de cuánta cosa hay en la vida natural. Y el Señor nos tuvo que jalar las orejas en el Evangelio porque nosotros hacemos muchos discernimientos naturales y no nos damos cuenta, continuamente para poder vivir. Y no sabemos hacer discernimiento del interior de nuestro corazón. Ese es el problema. Y Jesús nos dijo precisamente en el Evangelio de Mateo 16, 1, 2, nos dice, esta generación pide un signo y no se le dará ese signo. Porque cuando ustedes se asoman a la ventana y ven un rojo negro, oscuro, dicen va a llover. En cambio se asoman a la otra ventana al otro día, dice un rojo claro, bonito, un cielo azul, hoy no va a llover. Con que saben hacer discernimientos meteorológicos y no saben leer los signos de sus tiempos. Eso dijo Jesús a los fariseos. Y con eso nos dijo a nosotros también. Entonces Jesús nos invita a que hagamos una lectura de cuáles son los movimientos que atraviesan nuestro corazón y nuestro pensamiento, nuestros sentimientos profundos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso va a ser el discernimiento espiritual precisamente, que lo vamos a definir de una forma más completa dentro de unos minutos. Entonces, el discernimiento es el elemento esencial para buscar la voluntad concreta de Dios sobre nuestra vida. Porque podríamos decir que hay dos clases de voluntad de Dios. Una, voluntad de Dios, que podríamos llamar general o universal, igual para todos. Es voluntad de Dios que nosotros, la creación, es voluntad de Dios la santificación, es voluntad de Dios igual para todos la redención por medio de Jesucristo, para todos igual. Pero hay una segunda voluntad de Dios, una segunda dimensión de la voluntad de Dios que la llamamos particular o personal, que es solo para mí y no es para ustedes. Y esta no la conocemos siempre, porque no todo lo bueno, por el hecho de que sea bueno, significa que sea voluntad de Dios para mí, aquí y ahora, ¿no? Entre muchas cosas buenas,
yo tengo que elegir qué quiere Dios para mí. San Ignacio tenía como lema fundamental, que nos lo dio la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloria, que significa buscar siempre la mayor gloria de Dios. No es cualquier gloria, no es servirle a Dios de cualquier manera. El padre Colme decía, en el lenguaje ignaciano no cabe la mediocridad. En la visión del cosmos ignaciana no hay lugar para la mediocridad. Tiene que ser la excelencia, magis, el más allá, ad maiorem Dei gloria, la mayor gloria de Dios. Por lo tanto, el instrumento fundamental para buscar la voluntad concreta, particular de Dios en nuestra vida, se llama discernimiento espiritual. Porque no siempre lo que yo quiero o lo que a mí me gusta es lo que Dios quiere para mí o a Dios le gusta. Entonces hay una diferencia entre lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero para mí. Yo me puedo hacer mucho daño pensando que porque me gusta es bueno. Resulta que no todo lo que aparece como bueno es bueno. Y ese es el problema del discernimiento. Entonces, ahí encontramos nosotros precisamente cómo tomar esas decisiones. Para ser solamente quien hace la voluntad de Dios es feliz en su vida. La felicidad la encontramos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo tenemos ya muy claro en general cuando el principio fundamento de los ejercicios nos va a decir: el hombre, la mujer son creados para, ahí está la voluntad de Dios, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y así salvarse. Y esa expresada la voluntad de Dios en el principio fundamento la tenemos muy clara, solo que después la tenemos que concretar aquí y ahora para nosotros, en la voluntad particular de Dios. Y por eso es tan importante. No siempre tomamos las decisiones que Dios quería para nosotros, porque no le consultamos a Dios. Ahí está el problema. Una vez, en un colegio me invitaron a dar una charla a las niñas de 11º, en un colegio de monjas. El título que le puse era orientación profesional, pero en el fondo lo que les dije fue discernimiento espiritual. Precisamente el título de mercadeo era orientación profesional, pero les hablé de solo discernimiento espiritual. Y le pregunté a una niña: Patricia, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Médica, padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi papá es médico, porque es la carrera que más plata da. ¿Y qué más? Porque Margarita y yo somos compañeras desde kinder y ella va a hacer medicina y queremos seguir juntas también. Le dije: ¿qué más? Dijo: no más, padre. Ya le di 3 razones. Le dije: dime una cosa, ¿tú eres católica? Claro, padre, no es que estoy en un colegio de monjas. Y no siendo católica, ¿quién te creó a ti? Pues Dios. O mis papás, o Dios por medio de mis papás. Le dije: mejor todavía. Y si tú eres católica y vas a definir toda tu vida, ¿no se te ocurrió preguntarle a Dios con tu vida qué quiere Él que tú hagas para el futuro? ¿Y cómo puedes servir a la humanidad en el futuro? ¿Cómo así, padre? ¿Cómo así? Entraba todo en su decisión, que va a definir toda su vida, menos Dios. Y disque católica, disque. Entonces ahí está el problema. Nosotros hacemos muchos discernimientos externos, pero ¿cómo definimos nosotros nuestra vida? Por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, una separación de matrimonio, por ejemplo, la carrera profesional, por ejemplo, entrar al convento, por ejemplo, el sacerdocio, por ejemplo, 1000 ejemplos. ¿Será que Dios no tiene una palabra para decirnos, siendo que Él nos creó para principio y fundamento? Ese es el problema. Entonces, hay muchas maneras de tomar decisiones en la vida, muchas. Aquí tenemos unas cuantas. Suspense. No era para taparlo, es que estaba. Una de las maneras de tomar nosotros decisiones en la vida, ¿cuál es? Tomamos decisiones irracionales. Por ejemplo, los muchachos se drogan, muchachos y muchachas, y después pasan un revólver con una bala en el tambor. Giran y dicen: ruleta rusa, ¿a quién le toca irse hoy? Y deciden matarse por una decisión irracional.
simplemente tomar decisiones irracionales. El gran maestro del discernimiento espiritual, Ignacio Loyola, la primera decisión que tomó su vida fue irracional, porque era caballero andante y se encontró con un musulmán que blasfemaba de la Virgen, y Ignacio se quedó así porque apenas estaba convirtiendo, no sabía nada de discernimiento espiritual. Y cuando se separaron, uno iba para un camino y el otro para el otro, distintas ciudades, dijo: yo no defendí a María de la blasfemia de este moro, este musulmán que le insultó. Y se devolvió con la mula a la separación de caminos. Me dijo: ¿ya lo mato o no lo mato? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Matar al moro porque insultó a la Virgen? ¿O quiere Dios que no lo mate? No sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hizo? Con la mula se puso al principio, en la Y, espoleó la mula y le soltó las riendas. Y la que hizo el discernimiento fue la mula. Entonces yo digo que los jesuitas venimos de una mula. Porque si hubieran matado a Ignacio Loyola Moro con esos sables de los árabes y de los musulmanes, pues no estarían ni yo hablando ni ustedes sentados ahí, porque no habría discernimiento ignaciano. Entonces todos estamos muy agradecidos por la mula. Primera, lo mismo, lectura del chocolate, lectura de los naipes, la ouija, el horóscopo, las cartas astrales, decisiones irracionales. Hay gente que no. Lo primero que se lee en el tiempo, en los periódicos, es el horóscopo, y toda su vida la rige por el horóscopo, o por cartas astrales, o por brujas. De manera que decisiones irracionales. Segundo, decisiones sensoriales. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me nace o no me nace? ¿Lo siento o no lo siento? Y toman las decisiones por sus sentidos. Así les cueste la vida. Pero los sentidos son los que mandan. ¿Me gusta o no me gusta? Una vida desordenada sexual, por ejemplo, la pasión, porque me gusta. ¿Eso lo conduce a usted a ser mejor persona? No, destruye la personalidad. La droga, me gusta. Los jóvenes, sensaciones, mientras más fuertes, mejores, sensaciones extremas. Un pique de carros en la 30, por la noche, a 200 kilómetros por hora. Están arriesgando la vida, están arriesgando todo, encuentran un hueco, que aquí no es que hacer. Y yo le digo: me va a parar ese carro a 200 kilómetros por hora. Pues esos jóvenes toman para sentir una experiencia. La tercera, por decisiones de emociones. Decisión emocional. Eso nos hace mucho daño, porque muchos deciden según la sensación de turno. Por ejemplo, una señora que le quemó las manos a su hijita con una cuchara caliente, porque le sacó un pan de la despensa, la niña tenía hambre, y le sacó, y el pan era para por la noche. La señora, muerta de rabia, emoción de rabia, le quemó las manos a su hija. Castigo injusto, totalmente desproporcionado contra los niños. ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué? Estaba furiosa. Y con una emoción de rabia decidió hacer lo que no debía hacer. Entonces, y fíjense aquí una cosa bien importante. Miren que les subrayé y les puse en verde la E. Aquí va a haber una diferencia bien clara. Decisión emocional. No hacer lo mismo, y miren el contraste. Aquí tienen el contraste. Una cosa es una decisión emocional y otra cosa va a ser una decisión por emociones. Se parecen las palabras emocional y mociones. Una con E, la otra sin E. Por eso están subrayadas en un círculo, en óvalo. Entonces, ojo con las emociones, ¿no? Una emoción de pánico lo puede matar a uno. Lo que sucedió en las torres del World Trade Center, ¿no? Se tiraban desde el piso 20º, 20 pisos abajo, porque había fuego debajo. Claro, pensaban salvarse así. Entonces, ahí encontramos otra manera irracional también, en ese caso emocional. Otra manera de decidir es la manera simplemente racional, simplemente racional. Por ejemplo, las empresas. ¿Qué Coca-Cola se vendió más en el año 16? Entonces, ¿cuál vamos a sacar más en el año 17? Es una razón racional financiera.
como los bancos, estamos en déficit, estamos en superávit, entonces ¿cómo vamos a proceder? Es una decisión totalmente financiera, y como esa psicológica, pedagógica, muchas decisiones racionales. La quinta es una decisión racional, pero basada en la fe. Es lo que llamaría San Ignacio el tercer tiempo de elección. Hago una oración y le pido a Dios que me ilumine porque tengo que decidir una cosa para mí. Y cuando las decisiones personales afectan a otras personas, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, un dueño de la empresa, no tiene que tener mucho cuidado porque no es solamente decisión mía, afecta a los que viven conmigo, afecta a los que trabajan conmigo. Entonces, ahí tenemos nosotros un punto bien importante y decisivo. Es el tercer tiempo de elección que San Ignacio va a poner por razones, pero orando basados en la fe, y que termina en una moción. La sexta manera de decidir, estas no son las únicas, hay más, yo puse unas principales para que, como ejemplo. La sexta manera es una consolación sin causa precedente. ¿Qué es eso? Es una gracia privilegiada de Dios que me evita a mí la decisión y la toma Él por mí. Es una gracia tumbativa, diría yo, que lo deja uno en el camino, como Saulo de Tarso lo tumbó en el camino. Una gracia privilegiada de Dios, una iluminación. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no estaba haciendo ejercicios para tomar una decisión, para seguir a Jesús. Todo lo contrario, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Y sin embargo le llegó una gracia privilegiada. Eso no es lo ordinario, pero Dios la puede dar. En ejercicios yo conozco casos de consolación sin causa precedente. Entonces es una gracia privilegiada de Dios. Mateo, el Señor le dijo: ven y sígueme. Tampoco tuvo que sentarse a hacer ejercicios a ver si seguía a Jesús. El Señor le dijo: ven y sígueme, y dejó toda su plática ahí y se fue. Entonces, consolación sin causa precedente. El último, séptimo, es nuestro tema: discernimiento espiritual por mociones espirituales. Por mociones espirituales. Y aquí las mociones van a ser dobles. De manera que, porque Dios es espíritu, pero el diablo también es espíritu, entonces los dos hablan por mociones. Al primero lo vamos a llamar buen espíritu, que es Dios, y al segundo lo vamos a llamar mal espíritu, porque es el demonio. Pero los dos hablan por mociones. Y ahí es donde hay que hacer discernimiento espiritual. Entonces, ese punto es fundamental para que nosotros entendamos qué es eso. Entonces, ¿qué es discernir? Ya habíamos dicho: colar, separar. Miren, el diccionario de la Academia Española trae una definición muy bien hecha de lo que es discernimiento. Dice: discernir, distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia entre las dos. Se aplica a los estados de ánimo de la persona. Perfecto. ¿Qué es discernir? Distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia. Eso es discernimiento. Se aplica a los estados de ánimo, es decir, se aplica a la parte espiritual de la persona. Y eso es el discernimiento espiritual precisamente. Entonces, ¿qué entendemos por voluntad de Dios? Yo decía, expresada ya en el principio fundamento: el hombre y la mujer son creados para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y así salvarse. Voluntad de Dios es precisamente que nosotros, con las cualidades que Dios nos ha dado dentro de nuestro entorno social histórico, a la luz de la palabra de Dios, escojamos lo que nosotros vemos como lo mejor. Ya no somos nosotros, a la luz de la palabra, con los criterios del Evangelio, no con los criterios del mundo. Por eso es discernimiento. Entonces, ¿qué es voluntad de Dios para nosotros? En una palabra, ¿qué es voluntad de Dios? Podemos preguntarnos: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho Jesús si estuviera en mi lugar? En este momento, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Entonces,
ese punto es muy importante. Entonces decíamos que hay un discernimiento natural, y puse ejemplos como el de jugo de naranja, como el de la aspirina, hay muchísimos discernimientos naturales. Y muchas veces nos quedamos ahí, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que nos pasa dentro de nuestro corazón, discernimiento espiritual. Por eso vamos entonces a entrar a las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, que ustedes tienen en el libro de los ejercicios, en el número 313 en adelante. En el número 313 de los ejercicios tienen ustedes las reglitas de discernimiento espiritual. Entonces vamos a explicarlas precisamente y las vamos a explicar de tal manera que para que nos rinda tiempo lo vamos a explicar con un videobeam que nos ayude a ver claramente las reglas de discernimiento rápidamente, porque son 14. Las reglas de discernimiento de la primera semana son 14. Las reglas de discernimiento de la segunda semana, un discernimiento más afinado, son 8. Eso lo veremos en la segunda sesión. Pero vamos a ver ahora entonces las reglas de discernimiento espiritual de la primera semana o de la etapa espiritual. Valga decir que el discernimiento no solamente es para los ejercicios, sino para toda la vida. Precisamente por no hacer discernimiento espiritual, sino solo natural, nos equivocamos y muchas veces estamos lejos de Dios pensando que Dios quiere lo que estamos haciendo o como lo estamos viviendo, en la forma como estamos reaccionando. No, tenemos que preguntarle a Dios cuál es su voluntad personal particular sobre nosotros. Entonces vamos a ver las reglas de la primera semana. Vamos a la regla número 1 y número 2 de la primera semana van a considerar una situación existencial de la persona. O la persona, en primer lugar, va a poner la persona que se aparta del camino de Dios, una persona que va mal en su vida de cristiano, en su vida espiritual, cristiano, religioso, sacerdote, lo que sea, va mal. Entonces, ¿cómo obran los espíritus, dos espíritus con él? Bueno, antes que todo, una aclaración. ¿Qué son espíritus? Espíritus no son fantasmas, ni la magia de Harry Potter, ni las brujas de Halloween, tampoco. Espíritus se llama el origen de las mociones espirituales, el origen de las mociones que teníamos aquí debajo, mociones. El origen significa, las que vienen de Dios las llamamos buen espíritu, las que vienen del demonio, de Dios y sus aliados, llamamos buen espíritu, y las que vienen del demonio y su combo, las vamos a llamar mal espíritu. Entonces, ahí tenemos nosotros precisamente dos espíritus. San Ignacio pone en el número 32 de los ejercicios un presupuesto bien importante. Le dice, supongo que hay en mí tres pensamientos, sentimientos profundos en mi corazón. Uno que lo produzco yo, en mi propia voluntad, y dos que no produzco con mi voluntad, sino que se me imponen, aunque están los tres dentro de mí. Pero resulta que los pensamientos que hago yo no sean químicamente puros siempre, sino aliados con el bueno o con el malo. Entonces, por eso no quedan sino dos series de reglas. Unas para la primera semana, que son las que estamos viendo ahora, y las otras las que vamos a ver después. Porque mi pensamiento se alía o con el bueno o con el malo. Entonces, San Ignacio no pone sino dos series de reglas de discernimiento. Estas son más propias para la primera etapa de la vida espiritual o la primera semana de los ejercicios. Y las de la otra serie son más propias para la segunda, tercera y cuarta semana de los ejercicios. Aunque se puede mezclar en la tercera semana, también de pronto puede haber necesidad de que acudamos a una regla de la primera semana. Porque en la primera semana el demonio ataca abierta y descaradamente. Por ejemplo, a un casado le puede decir, es mejor la esposa de tu vecino, entonces cámbiala por la tuya. Pues yo sé que Dios no me va a decir eso, sino que me va a pedir fidelidad en el matrimonio. Entonces eso es descarado, y yo sé quién me está atacando. O que mi voluntad sea floja y que lo haga, es otra cosa. Pero yo sé que es el demonio no va.
Cuando me dicen, tú no vayas a misa los domingos, tú no vuelvas a misa, tú no comulgues, ya sé que es el demonio, pero Dios no me va a decir que no comulgue, todo lo contrario, tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces, las tentaciones de la primera parte son más abiertas, más fáciles de discernir, de distinguir. En cambio, las de la segunda semana van a ser más sutiles porque aparecen como buenas, pero en el fondo son malas. Después aplicaremos eso. Entonces, la primera, ¿cómo ataca el mal espíritu a las personas que van de pecado en pecado, de mal en peor bajando? Ahora vamos a ver una escalerita aquí para aclarar las cosas. ¿Cuál es el objetivo del mal espíritu con los que van mal? Con los que se apartan del buen camino. Busca alejarnos más de Dios, quiere mantenernos y hundirnos en el pecado en que estamos, y para eso utiliza estos medios. Hacen que la persona, porque el discernimiento puede ser grupal o personal, aquí solamente vamos a ver el personal, que la persona se sienta a gusto como está y le propone placeres vacíos, huecos, hace imaginar deleites y placeres sensuales para conservarlos y aumentarlos más en sus vicios y pecados. En cambio, el buen espíritu a esa misma persona que va mal, ¿qué objetivo tiene al presentársele a él? Busca acercarnos a Dios y quiere sacarnos del pecado. ¿Y qué medios usa? Crea insatisfacción, inquietud, remordimiento para que la persona caiga en la cuenta de su situación y engaño de pecado. O sea que obran contrariamente. Entonces, ¿yo quién me parezco? Si estoy mal, me parezco más al mal. Entonces el mal me anima, me dice sigue por ahí, está muy bien, no te preocupes. En cambio, el buen espíritu me remueve, me inquieta para que yo me convierta. Vamos a ver el caso contrario. Bueno, aquí la escalerita que les decía sigue la primera regla, pero se lee de aquí para arriba. Entonces tenemos aquí. La persona va de mal en peor bajando. ¿Qué hace el demonio? Lo que decíamos. Entonces acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres, fíjense los adjetivos, placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y en sus pecados. En cambio, la segunda regla es lo contrario. El supuesto es al que empieza a acercarse a Dios, que puede ser más normalmente en nuestro propio caso. Estamos buscando a Dios, por eso están ustedes haciendo ejercicios en la vía corriente, porque están buscando a Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta regla es más para nosotros, que afortunadamente pues estamos viviendo una vida cristiana más comprometida. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos saber mucho también cómo obran los dos espíritus. De modo contrario a como obraron allá en la primera, se cruzan. Las tácticas, las estrategias se cruzan. ¿Cómo? Miren ustedes, al que empieza a acercarse a Dios, el mal espíritu tiene estos objetivos. Busca estorbar, impedir y dificultar el avance. ¿Con qué medios? Desanima y debilita a nuestros buenos propósitos. No ejercer una vida corriente, no, qué cuentos, y eso hasta noviembre, eso es muy largo, mejor te vas a otra parte. Se acabó. Entonces, nos llena de pesimismo, nos entristece y nos deprime, nos intranquiliza con faltas de razones, impulsa a la persona o grupo a racionalizar su situación y actuación para que se contenten con lo que ha conseguido hasta el momento y así no siga para adelante. Se estanca en el mal. Entonces, el mal espíritu obra así con el que va bien. Lo desanima para que no siga por ahí. Ojo a la tentación de los ejercicios, sobre todo en la vida corriente. El desánimo es la primera tentación descarada del demonio. Pero ya sabemos que Dios no nos va a desanimar nunca. Entonces, si estamos sintiendo flojera, desánimo, pereza, de venir al acompañamiento, hacer nuestra oración diaria, hacer nuestro examen de oración. ¡Ojo! Ya sabemos quién nos está hablando. Pónganle la firma. Entonces, y eso lo sentimos todos porque somos humanos. En cambio, el buen espíritu con el que va acercándose a Dios, ¿qué hace? Como se le parece, el bueno se parece al bueno y el malo se parece al mal espíritu, en este caso el bueno se parece a nosotros que estamos buscando a Dios.
¿Qué hace? Nos anima suavemente, nos dice está muy bien, Dios está contento contigo, por ahí es, sigue adelante, yo te animo, quito los obstáculos, busca ayudar y facilitar, da ánimo, fuerza, sugiere soluciones, produce consolación, alegría y quita todos los impedimentos. Eso es lo que hace el buen espíritu con los que va bien. ¿Claro? Entonces vemos las tácticas distintas, como se cruzan en los dos casos, porque el caso es distinto. Uno que va bien y otro, uno que va mal y otro que va bien. Aquí encontramos dos conceptos muy importantes: qué es consolación y qué es desolación, porque todas las reglas van a hablar de esas dos cosas: qué es consolación y qué es desolación. Eso es esencial en las reglas de discernimiento, hay que entenderlas muy bien. Entonces la primera que pone, tercera regla, es la consolación. Las reglas de la primera semana van a ser un tratadito sobre la desolación, que va a ser la siguiente regla. Y las reglas de la segunda semana van a ser un tratadito sobre la consolación. Entonces, vamos a definir las dos y después ya entramos a la desolación, cómo se maneja. La consolación puede tener los siguientes matices: aumento de fe, esperanza y caridad. Son las virtudes teologales y esas nunca deben faltar. ¿Lo sientas sensiblemente o no lo sientas sensiblemente? No pueden faltar. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Santa Teresa de Calcuta acaba de canonizar. Vivió 50 años en la oscuridad. Dios no sentía que Dios le hablara, no sentía nada, y sin embargo su fe crecía, su esperanza aumentaba y su amor era inmenso. Mire lo que hizo por los pobres. Entonces, aumento de fe, esperanza y caridad es lo primero de todo. Después, los temores y dudas se disipan, siendo además otros efectos complementarios de las virtudes teologales: alegría, paz, tranquilidad, profunda y a veces inexplicables. No es lo mismo la alegría del mundo que la alegría de Dios. La alegría de Dios nace de dentro para afuera, es estable y profunda. En cambio, la alegría del mundo nace de fuera para adentro, se me quiere imponer, es inestable y es superficial. Por ejemplo, tomarse 3 botellas de vodka y poner un CD de salsa, ya estoy feliz y contento, ¿no? Esa es la alegría del mundo. Y es como los voladores, ¿no? Sube un paraguas hermosísimo de colores, pero al segundo, oscuridad total. No queda nada. No sé si queda el guayabo al otro día, que es peor que la dicha que sintió bailando y tomando vodka. Entonces, sintiendo claridad y firmeza para lo que tengamos que emprender, siento fuerzas y deseos de superar las actitudes de pecado, sintiendo luz intelectual que hace entender de una manera siempre nueva lo que es amor de Dios, sintiendo deseos de comunicar a alguien la experiencia positiva. Esa definición de consolación es fundamental. Lo repito, en síntesis: aumento de fe, esperanza y caridad, alegría, paz. San Pablo nos va a poner los efectos del buen espíritu en Gálatas 5, 21, 22. Ahí están todos los frutos del buen espíritu. ¿Cómo me habla el Espíritu Santo a mí? Para que en la Biblia encontramos los demás efectos, que son muchos efectos del buen espíritu. Vamos a la siguiente. Aquí está el reverso de la medalla, es todo lo contrario de lo anterior. Desolación, aquí una observación muy importante: desolación ignaciana, porque hay unos autores clásicos que llaman a la sequedad, a la simple aridez, que era lo que tenía Teresa de Calcuta, desolación. Es una desolación para San Ignacio. ¿Por qué? Porque para San Ignacio desolación es todo lo contrario: contra fe, infidelidad; contra esperanza, desesperanza, que lleva a la desesperación por medio de la depresión; y luego contra caridad, amor, egoísmo fundamental. O sea, lo contrario de las virtudes teologales es desolación. Y luego también lo contrario a las otras
complementarias que decíamos. Contra paz, pues tensión nerviosa, contra paciencia, impaciencia. Y sigue diciendo muchos efectos: embriagueces, lujurias, disensiones, divisiones. Pablo las pone, el mal espíritu, en Gálatas 5, 19 a 21. Ahí están todos los efectos del mal espíritu, para que nosotros sepamos discernir lo que yo estoy sintiendo según los efectos. ¿Es de Dios o no es de Dios? Entonces, aquí hay una regla bien importante. Miren, está en Mateo 7, 15 y siguientes. Mateo 7, 15 y siguientes. Dice ahí, guárdense, dice Jesús a los fariseos, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos con piel de ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. Y después sigue, ningún árbol malo da frutos buenos, ningún árbol bueno da frutos malos. Y aquí viene lo importante. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo se conocen los espíritus? Por sus efectos. Así se conoce. Si yo quiero saber si me está animando el Espíritu Santo, está aumentando mi fe, mi esperanza, mi caridad, mi alegría, la paz, el servicio a los demás, salir de mí mismo y darme lo demás, estar comprometido en mi fe. Todo eso, lo que lleve a Dios, es de Dios. En cambio, si los efectos son contrarios, cartera de vida, oposición de vida, no quiero hacer nada, me vuelvo más egoísta, irascible en mi casa, no me aguanta nadie, ni peor todavía me aguanto yo. Entonces, pónganle la firma que se me. Entonces, esa es la desolación, lo contrario de la consolación. Esos dos conceptos son muy importantes, como les digo, porque nos van a manejar todas las reglas de discernimiento. La primera, como ya les dije, va a hacer un tratadito sobre la desolación. Esta. ¿Cómo nos comportamos en la desolación? En cambio, en la otra sesión veremos los efectos de la consolación, un tratadito sobre la consolación, cómo se maneja y cómo nos debemos comportar en la consolación. Bueno, aquí pone otros efectos de los espíritus, ¿no? Impulso a vivir en soledad, aislarnos de los demás, el mal espíritu, vivir despreocupados de los otros, es decir, todo lo que sea egoísmo en todas sus fases, en todos los conceptos, frialdad con todo lo que se refiere a Dios, a su palabra, a lo que nos enseña el Papa, etcétera, etcétera. En determinados momentos puede llegar a convertirse en una náusea en las cosas espirituales. Esta es la desolación profunda. Llegamos a sentir a Dios muy lejos de nuestra vida, sea una pérdida de confianza y de esperanza, todo negro, todos los obstáculos se juntan, no hay ninguna salida, no está en la olla sino bajo la olla. La vida se llena de pérdida, aburrimiento, de altura y pesimismo, de manera que esos son los efectos del mal espíritu. Aquí en un cuadrito encontramos una cosa bien importante. Entre la consolación y la desolación hay un estado intermedio que San Ignacio llama tiempo tranquilo. Entonces yo puedo estar en cualquiera de los tres estados: en consolación, en su contrario, desolación, o en la mitad. No tengo grandes consolaciones, pero tampoco tengo grandes desolaciones, pero estoy en paz, estoy tranquilo. Entonces seguir por ahí el tiempo tranquilo, sigo hasta que Dios no me hable, no me cambie de la ruta. El tiempo tranquilo es un piloto automático. Siga usted por donde va. El avión ni sube ni va. Piloto automático. Espiritual, por supuesto. Piloto automático espiritual. Siga por donde va. Entonces, ese punto es bien importante. Aquí tenemos lo mismo. Consolación, espacio intermedio, tiempo tranquilo, pero simplemente es para decir, aquí encontramos una bipolaridad espiritual. Entonces, a veces estamos en la cresta, a veces estamos en la olla, o debajo de la olla, como decíamos. Entonces, un estado bipolar ahí, muchas veces. Entonces, es importante analizar esos altibajos, porque de esto que estamos diciendo aquí es de lo que hay que hablar con el acompañante. Dice San Ignacio en una anotación:
el acompañante no debe preguntarle nada de qué piensa de tal cosa, ni siquiera de sus pecados. Pregúntele sobre el discernimiento espiritual. ¿Qué emoción está sintiendo? Y eso es el plato fuerte del acompañamiento, es las emociones que estoy sintiendo. Y mientras no hablo de emociones, no estoy haciendo ejercicios de San Ignacio. Porque los ejercicios de San Ignacio son todo. Dios me mueve por emociones y el demonio me mueve por emociones. Y si yo no hablo de eso, pues estoy haciendo ejercicios de San Ignacio. Están haciendo un retiro muy bonito de otra cosa, pero de San Ignacio no. Ya les decía yo que es la espina dorsal de los ejercicios del discernimiento espiritual. Entonces, este cuadrito nos aclara eso. Vamos a la regla quinta. La persona que está en desolación, ahora sigue de aquí hasta la regla 13, cómo se debe comportar uno cuando uno está en desolación. Porque ahí el demonio es cuando nos va a atacar más fuertemente y sobre todo a los principios de los ejercicios, con la desolación. Ya habíamos puesto un ejemplo, tirar la toalla. No, yo empecé a ejercicio de corriente, pero eso está muy largo, yo cogí. No, esto cada 15 días a la plenaria, no, tampoco. Eso es lo mejor. Entonces, aquí dice, el grupo de personas que están en desolación nunca debe ser mudanza, cambio. ¿De qué? Que no debe olvidar ni cambiar los propósitos o determinaciones o opciones que tomó en un estado anterior de paso o de consolación. Yo, por una inspiración de Dios, entré en los ejercicios en la vida corriente. Ahora no voy a salir simplemente porque me aburrí, o porque me da la gana, o porque no quiero. ¿Por qué? No debo cambiar nada en tiempo de desolación. Si en tiempo de tranquilidad, tiempo tranquilo, o en consolación, usted ve que no puede seguir por otro motivo, lo que sea, y con su acompañante aconsejándose, bueno. Pero en tiempo de desolación, simplemente por lo que está sintiendo, nunca debe uno cambiar sus propósitos anteriores. Siempre se equivoca. ¿Y la razón cuál es? Que dice, porque así como en la consolación nos habla más el buen espíritu, en la desolación siempre nos aconseja el mal espíritu con cuyos consejos no podemos acertar. Eso dice San Ignacio. En la desolación siempre nos habla. Entonces, en tiempo de desolación, stand-by. Usted no se mueve. Quieto ahí. Quieta Margarita. Entonces, de tal manera que no se mueva usted de ahí. ¿Por qué? Porque realmente cualquier cosa que va a hacer en tiempo de desolación se va a equivocar. Mire, esto ha pasado muchísimo. Por ejemplo, los matrimonios de flechazos. Eso duran 8 días de matrimonio. Primero se casaron y después se descasaron ya los 8 días. Un flechazo no dura. Entonces, ¿qué pasa? Un sacerdote, hoy se desordena y mañana se desordena. Sí. Entonces, una religiosa, otros mañana tira la toalla, otros perpetuos. Nunca hacer un cambio en tiempo de crisis, en otras palabras. Cuando estoy en crisis, no cambio lo anterior que había hecho bajo la luz del Espíritu, bajo la luz de Dios. Siempre me equivoco. Miren, y esto es tan importante, y San Ignacio es tan buen psicólogo, que esta regla no solamente, esto que estoy diciendo yo se aplica no solamente en lo espiritual, sino también en la parte psicológica de la persona. Aquí tenemos psicólogas, psiquiatras muy eminentes que nos pueden confirmar cómo San Ignacio se adelantó 4 siglos y medio de la psicología actual. Un hombre que conocía al ser humano y su funcionamiento perfectamente, y por eso poner unas normas de profunda psicología para el manejo de lo que es las facultades humanas. Por eso, San Ignacio es muy claro en esto. Entonces, fijémonos bien esta regla, porque la que viene va a tener relación con esto. Esta se trata de nunca cambiar nada de lo que en tiempo de paz, en tiempo de consolación, yo hice porque me inspiró Dios. Esta es la regla quinta. Cambio la sexta, vamos a verla, tiene relación con esto. Regla sexta. Dado que en la desolación no debemos cambiar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso cambiarse. Subrayo, esa palabra es fundamental. No cambiar nada de lo decidido, cambiarme yo. Un ejemplo:
Cuando un enfermo que tiene 41 fiebre, baja la fiebre, le cambia la cama, sigue con fiebre. Le cambian las cobijas, sigue con fiebre. Le cambiaron de cuarto, siguió con fiebre. Es que la fiebre no estaba ni en la cama, ni en las cobijas, ni en el cuarto, estaba en el enfermo. Y eso es lo que pasa espiritualmente aquí. El que tengo que cambiarme soy yo, no la cama, ni las cobijas, ni el cuarto, ni nada, ni cambiar de médico. No, usted es el que tiene que cambiarse para que le quite la fiebre. Entonces, el asunto está en uno. Entonces dice San Ignacio, no cambiar nada en tiempo de desolación, en tiempo de crisis. ¿Qué tengo que hacer yo? Cambiarme yo. ¿Y cómo me cambio? Es una pregunta. Él dice cómo cambiarse. Dice, con más oración, con más examen de conciencia, una manera de hacer penitencia, para que yo vuelva a estar más cerca de Dios y me ilumine qué es lo que me está pasando, dónde está mi enfermedad espiritual. Entonces, es un reflexivo, gramaticalmente hablando, un reflexivo. No es cambiar, sino cambiarse a sí mismo, ¿no? Mudarse, volverse. Todo eso toca a la persona, no lo de fuera, sino es un reflexivo que toca precisamente a la persona. Y por eso es importante caer en la cuenta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta regla? No cambiar nada, cambiar mucho. Vamos a la séptima regla. La persona que está en desolación debe considerar este tiempo como una prueba. Esta palabra es fundamental. Una prueba de Dios. ¿Para qué? Para que yo resista las varias agitaciones. Agitaciones es cuando tengo emociones de un lado y del otro, altibajos, polaridades, como decíamos, bipolaridades, etc. Dios, para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. O sea, una prueba para que resista yo. En medio de la prueba no se olvide que siempre contará con la gran fuerza de la gracia para vencer esa situación. Y termina con una frase muy importante: aunque no lo sienta sensiblemente, siempre le queda gracia de Dios. Dios le quita la gracia extraordinaria, nunca le va a quitar la gracia ordinaria. O sea que en el presupuesto nos queda algo que defendernos. Siempre. Gracia ordinaria de Dios. Eso en el presupuesto lo podemos contar siempre, que lo vamos a tener. Dios no nos va a dejar sin ninguna ayuda de Él, de ninguna forma. Entonces, en la desolación, cuando yo esté en crisis, tengo que precisamente decir: Señor, tú me pruebas, para ver, para que resista las varias agitaciones del enemigo. Y en medio de la prueba, yo sepa que puedo contar con tu gracia, y esa, con solo la gracia de Dios, yo puedo salir adelante. No me tengo que quedar ahí. Eso es una guerra ensayada, no mata soldado. La gracia nunca nos va a faltar, la gracia ordinaria. Las gracias extraordinarias, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos va a decir, pues, un momentico, ¿a quién estabas buscando tu adorado? ¿Estabas buscando los dones del Señor o el Señor de los dones? Ah, ahí te quiero ver. Quería el caramelito de la oración, que muy bueno, una éxtasis espiritual, una pastilla de éxtasis espiritual, una droguita espiritual, bien simpática, ¿no? Con la cual yo estoy feliz y contento y me siento, yo no sé por qué no me han canonizado todavía, porque es el Santísimo. Sí, váyase con ese mando miserable que le pasa. Dios me quita esa gracia y quedo en el asfalto, ahora sí, ¿dónde está el Santísimo? Entonces Dios dice: ah, sí, ¿no? ¿A quién estaba buscando? ¿Los dones del Señor o el Señor de los dones? Entonces, para ver si le estaba buscando a mí, lo va a quitar el caramelito, las cosas externas, las gracias extraordinarias, y te va a dejar solamente con la gracia ordinaria. ¿A quién sigues buscando? Estás orando porque sientes, como decía el Señor a mí: Padre, yo voy a misa los domingos cuando me nace, y cuando no me nace, no voy. Muy bonita su religión de paleta, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Usted se come una paleta cuando le nace, ¿no? Y no se la come cuando no le nace. Entonces, a esa altura está su religión. ¿Oramos por fe o oramos por sentimentalismo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Oramos por fe o por sentimentalismo? Ahí está. Muchas beatas oran solamente por sentir, pero no por fe. Entonces es lo que llamamos una beata. No una mujer de fe, sino una mujer de muchas apariencias externas.
no le escuchamos el rezo y mucho volteadito de ojos y cosas de esas. Entonces, aquí tenemos eso. Regla octava. La persona que está en isolación trabaje por ser paciente. Miren que está en otra letra distinta. Más una letra negrilla, que aquí no se aprecia muy bien, pero sí es igual a esta letra. ¿Por qué? La primera tentación que uno tiene con la desolación es la impaciencia. No, estoy orando, yo no siento nada, Dios no me habla, yo no sé qué decirle, yo no sé qué, está uno como gato con pulgas ahí, sentado, moviéndose para un lado y para el otro. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Calentando silla, entonces me voy más bien a hacer algo productivo. Esa es la tentación, dejar la oración y me voy a hacer bobada por fuera. Así se debe a ver cualquier novela de los reyes o lo que sea. En vez de hacer la oración como ser quiero en la oración, ahí está el problema. Entonces, ser paciente, esta virtud es contraria, es decir, se opone a las vejaciones, es decir, a las pruebas que le vienen, y piense que muy pronto será consolado. Eso es muy importante. En la desolación, dice San Ignacio, pensar en el tiempo presente de desolación, pensar en el futuro, que pronto seré consolado. Y después lo va a poner al revés. Cuando estoy consolado, para que no se nos suban los humos a mí, pensar que pronto puedo estar desolado. Entonces eso me tempera no dar indulgencias con padres nuestros ajenos. Lo que es de Dios no es mío. Entonces eso es muy importante para poder entender eso. Piense que muy pronto será consolado. Por supuesto, si pone por obra, está en otra letra, si pone por obra la indicación de la regla sexta. ¿Cuál era la regla sexta? No cambiar nada, sino cambiarse. Esa era la regla sexta. No cambiar cosas externas en crisis, nada en crisis, sino cambiar mi actitud interior espiritual. Eso es lo que tengo que cambiar. Entonces, especialmente aumentando los ratos de oración, la frecuencia de los sacramentos y la orientación de mi acompañante. Si estoy en desolación, eso me va a ayudar para estar en paciencia, para evitar la impaciencia que me da la desolación. Mire, la regla novena dice, pueden darse 3 causas por las cuales yo estoy desolado. 3 causas por las cuales yo estoy desolado. La primera causa es punitiva. Punir en latín significa castigo, castigar. Entonces la primera causa por la cual yo estoy desolado es castigo. ¿Por qué? ¿Me la busqué? Pues me la gané. No preparé una oración, no preparé mis puntos, no leí la Biblia, estuve distraído, tal cosa, y el otro día quiero estar desolado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo me la busqué, me la gané, y voy a estar desolado. ¿Por qué? Porque yo no trabajé lo suficiente, no puse de mi parte lo que debía poner. Entonces Dios dice, a Dios rogando con el vaso dando, y tú no diste ningún vaso. Entonces, ¿dónde está? ¿Quieres eliminar los gratis? Porque sí, no, tampoco. Si tú no te ayudas, ayúdate y que Dios te ayudará. Pero ayúdate. Esa es la regla. Ayúdate que Dios te ayudará. De tal manera que yo trabaje con oración, examen de conciencia, frecuencia de los sacramentos, ¿no? Porque si no, precisamente Dios me castiga. Esa es la primera. Y la segunda y la tercera razón de la desolación son causas ya no punitivas, sino pedagógicas. Es decir, ¿qué quiere decir? Una enseñanza especial de Dios para mí. Y una enseñanza en dos dimensiones. La segunda, que pone aquí, es probarnos. La segunda causa de la desolación es probarnos hasta cuándo somos capaces de servirnos sin el premio de la consolación. Lo que decíamos ahora, ¿quién estás buscando? ¿Los dones del Señor o el Señor de los dones? Entonces, te quito la consolación, sigues orando por fe, entonces me estás buscando a mí. Tira la toalla, entonces te estás buscando a ti. Es una manera de saber dónde estamos parados ante Dios. Si yo estoy buscando a Dios, pues estoy buscándome a mí, en el fondo. Entonces Dios me quita la consolación,
Dice, es una prueba que te pongo. Sigues orando en fe porque me amas, así no lo sientas, como te dice la Escritura. Y tus obras muestran que está creciendo tu fe, tu esperanza, tu caridad, tu vida es mejor, aunque no lo sientas. No siempre sensiblemente se da uno cuenta de eso, pero la vida se encarga de decirle a uno si está con Dios o no está con Dios. Porque yo vuelvo más egoísta, pienso solo en mí, irascible, nadie me aguanta en mi casa. Eso no es de Dios. Entonces, para probarlos hasta cuánto somos capaces de servirlos sin el premio de la consolación, sin el dulcecito de la oración. Y la tercera causa, que también es pedagógica, es para que el hombre caiga en la cuenta de que la consolación no es el logro de un voluntarismo ni de un machismo. Es que yo tengo que sentir consolación, es que yo estoy en oración, es que yo tengo que llorar, es que yo no. Usted puede ser toda la fuerza que quiera, a fuerza de ser fuerza no va a llorar. Si Dios le da el don de lágrimas, maravilloso, pero usted, por machismo, por voluntarismo, no va a llegar allá. Entonces, para que yo me dé cuenta que lo que yo tengo es prestado, que no es mío, es un don de Dios, no es un machismo mío, ni un voluntarismo, porque yo quiero, y entonces voy a estar, no. Si Dios me lo da, bendito sea. A quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. De tal manera que, por eso es importante la tercera pedagógica, me enseña a que, dice San Ignacio, y para no poner nido en nido ajeno, en otra parte, sino en Dios. ¿No? Es la comparación que pone. Es decir, entonces, no buscarme a mí, sino buscar a Dios. Esa es la novena. Vamos a la décima. La décima dice el tiempo de consolación. Pues aquí la pregunta sería, ¿pero estamos hablando pues de la desolación? Sí, pero es que aquí pone la consolación en relación con la desolación. Y miren lo que dice. La persona que está en consolación no debe hacer tantas cosas como los que están en desolación, pero es muy grave no cumplir en la consolación las siguientes sugerencias, que podemos caer en la presunción, y eso es el anuncio de la próxima desolación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que está en consolación, acostúmbrese a darle gracias a Dios, reconocer que no es mío, que es prestado, no ganar indulgencias con nuestros ajenos. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Yo no puedo apropiarme de lo que Dios me está regalando a mí, tan bondadosamente, tan misericordiosamente, sino reconocer que es un don de Dios. Entonces, eso es lo que tengo que hacer en la consagración. Acostúmbrese a dar gracias a Dios y a pedirle fuerzas, porque para el tiempo de la desolación que después vendrá, como quien dice, guarde la despensa, porque usted mañana no tendrá mercado, y si no guarda hoy, mañana no come. Espiritualmente lo mismo. Entonces, en el tiempo de desolación que tenemos tantas gracias, dice, guarde gracias para mañana, porque si está en crisis mañana, las gracias que nos sobraron de hoy las va a gastar mañana, porque mañana no tendrán nuevas gracias especiales. Entonces dice, proveer para el tiempo de la desolación con las gracias que la desolación que tengo en este momento. Guardar todo ese amor, ese fervor de Dios y decir, Señor, aunque me sienta desolado, aquí voy a estar esperando. Como decía el Señor a Moisés en el Éxodo, dice, sube mañana temprano a la montaña y espera. Subir a la montaña, disponerse y espera, que yo pasaré. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el tiempo de la consolación, regla de 5. Vamos a las tres últimas reglitas que nos quedan, que son muy plásticas en la expresión de San Ignacio. Las tres reglitas que quedan, bueno, primero nos queda la 11ª, y después son 12, 13 y 14 las últimas. De que si hay consolación, procura recordarlo flojo, débil y cobarde que es durante la desolación, cuando le faltan las consolaciones. Por el contrario, el que esté en desolación piense que con la gracia de Dios nunca le falta y que puede resistir a todos los enemigos. Ya en parte la habíamos visto. Así como en la desolación es recomendable no cambiar de propósitos en la desolación,
en la consolación crecida tampoco se deben hacer opciones importantes. Mire, eso lo dice San Ignacio en una anotación. Dice al acompañante, le dice, mucho cuidado, no permita que cuando esté muy enfermorizado su acompañado, con muchas gracias y mucha consolación, haga votos inconsiderados. Hago votos de subirme el domingo de rodillas desde Monserrate desde abajo del funicular hasta Monserrate, él de rodillas hasta allá. Un voto, ¿por qué? Porque está muy consolado. Pero si me da mañana que te ganas de subir de rodillas. Entonces dice, no haga promesas ni votos inconsiderados en tiempo de desolación. Sea prudente, discreto y esperar a que Dios le confirme lo que Él quiere de usted para que le dé eso. Pero no le promete a usted que pueda hacer votos de tal y tal cosa, voy a subir a pie, voy a hacer una promesa, irme a pie hasta Buenos Aires. Esa promesa, en tiempo de consolación, nunca se debe hacer cosas exageradas, sino equilibradas, con decisión objetiva. Ahora sí, la regla 12, 13 y 14. Están sintetizadas en estos momentos. En la regla 12 va a quedar mal parada la mujer. En la regla 13 va a quedar mal parado el hombre. Y la última, la 14, es el ejemplo de un militar, de un líder, un caudillo que va a atacar un castillo y sabe por qué. Ese es el resumen de lo que voy a explicar para terminar estas reglas. Entonces, la primera es un ejemplo, San Ignacio fue muy mujeriego, parlantista y jugador, muy mujeriego, conocía a las mujeres muy bien, de manera que entonces vamos a dar un ejemplo que vamos a ver, seguramente le debió pasar a él más de una vez lo que va a poner ahí. Entonces vamos a la siguiente, que es esta regla. El enemigo, es decir, el demonio, se hace con una mujer, que puede ser fuerte o débil según el caso. Ya sabemos que la mujer, cuando pelea con un hombre, pierde mucho el ánimo y se va de retirada cuando el hombre la encara de manera decidida. Por el contrario, si el varón comienza a ir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es grande y desmedida. Se vuelve una leona pura. ¿Ustedes se acuerdan de aquel cómic Ramona, educando a papá? Pues ese es el caso, ¿no? Entonces Ramona se envalentona y entonces el pobre viejo se mete debajo de la mesa y van bolillos, la olla de presión, la losa, todo se retira y el otro ya acorralado. Dice, si uno le muestra miedo, la mujer se envalentona y acaba con el otro. Pero si el hombre dice, usted lo que quiere es pelear, venga, ¡pum! No cabe. ¿Quiere más? No. Ah, bueno, eso le basta. El demonio es igual. Los autores espirituales dicen que el demonio es un cobarde, que cuando uno le muestra, como dicen, su rostro, es decir, se le enfrenta a uno y dice, ¿usted lo que quiere es pelear? Ah, bueno, vamos a pelear. Entonces dice, el demonio es cobarde, no es capaz de sostener un carácter fuerte. Y es lo que dice aquí. De la misma manera el enemigo se debilita, desanima y huye con sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales está haciendo ejercicios de la vida corriente, pone mucho rostro, es decir, cuando enfrenta al enemigo. ¿Cómo lo enfrenta? Enfrenta las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. En latín se dice oppositum per diametro. ¿Qué es eso? Lo diametralmente opuesto. ¿Qué significa eso? Que no solamente hay que defenderse del enemigo, sino contraatacar. Usted no quiere que ore una hora, ¿no? Porque tengo que orar ahora y después en los ejercicios ya corriendo. Ahora por la pica voy a orar hora y media. A ver quién sale perdiendo, si usted o yo. Entonces, a que no le gusta un caldo, le dan los brazos. El demonio no quiere que ore una hora. Y dice, no, con media ahí, eso es suficiente, con un cuarto de hora. No, señor, ahora por la pica, como decimos, voy a orar más de una hora, hora y cuarto.
ese es contraatacar al demonio, el demonio sale corriendo, porque es un cobarde. Entonces, la técnica es esta, que cuando el demonio me ataque por un punto, yo le salga con lo contrario. Como la hora de oración, que no quiere que hable todos los días. Entonces, bueno, voy a orar 2 veces al día hoy. Voy a ubicarle la dosis a ver si le gustó. Entonces, como el demonio vio que le salió generada, entonces ya no, por ahí no, entonces dejémosla quieta, pues es lo que quería, me dejaran quieto, en paz, que no moleste. Entonces hay que contraatacar. Eso es hacerlo diametralmente opuesto, y por el contrario, tiene que, si no, se lo traga vivo. Es lo que decimos nosotros. Es como un chandoncito por ahí que ven a ladrarme. Y le hago así y sale con la cola entre las patas. Ese era el demonio. Esa es la regla. Con la mujer. Vamos a ver con la del hombre que también sale mal parado. Asimismo, el demonio usa otra estrategia. Ahora es un seductor. Es un hombre, un don Juan, que va a seducir mujeres buenas. Entonces el demonio se hace como un seductor. Y miren lo que va a hacer, miren la táctica. Queriendo mantenerse en secreto y no ser descubierto, porque así como el seductor cuando emplea sus artes con una mujer casada o una hija, quiere que sus palabras o sugerencias sean mantenidas en secreto, y esto hay que subrayarlo, sus palabras sean mantenidas en secreto, y por el contrario le disgusta mucho que la hija al padre o la mujer al marido descubra sus palabras de intención depravada, porque finalmente saca la conclusión que no podrá salirse con la suya. La técnica es calla. Entonces nos canta la ranchera mexicana. Ya estás grandecita, ya sabes lo que haces. No le digas a nadie. Para enredarnos. En cambio, si la mujer le dice, ¿sabes? Tu amigo Eduardo me invitó allá al Parque Chapeleros, que a las 10 de la noche esta noche a comer unos helados. ¿Cómo? A las 10 de la noche dices que a comer nada, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo le ocurre, mijito? ¿Usted no sabe lo que hay debajo de eso? Por favor, no le va a hacer caso. Se acabó. La táctica del demonio ya está descubierta porque lo contó y pidió consejo. En cambio, si lo guarda en secreto, el otro le pone escopolamina, le pone una pastillita para dormirla ahí y puntos suspensivos. Esa es la regla. Esa es la regla. Entonces, ahí tienen ustedes. El demonio se hace como un hombre seductor de mujeres buenas. Y les dona la píldora con todo lo imaginable, pero para hacer. Entra con la de ella y sale con la de uno. Con la de él. Ese es el demonio. La iglesia dice, entra con la de uno. Sí, vamos a pasear y a comer helado. A mí me gusta salir a pasear y comer helado. Pero sale con la de él, sus intenciones perversas. Entonces dice, cuando uno habla, el demonio sale corriendo porque sabe que se descubrió su perversa trama que tenía o trampa que le ponía a la muchacha. Entonces, en síntesis, nunca quedarse callado. Hay que hablar de lo que le está pasando a uno con una persona que sepa orientarlo a uno, porque 4 ojos ven más que 2. Y cuando no hay buen juez en propia causa, cuando uno es juez y reo al mismo tiempo, se las perdona a todas y nada le parece difícil ni grave. En cambio, otra persona imparcial le dice, abra los ojos, mire lo que le va a pasar. Ay, yo no había caído en la cuenta de eso. Bueno, siquiera me contaste. Eso es lo que pasa con el acompañamiento espiritual también. Nos guardamos nosotros ciertas cosas pensando que nosotros solos podemos resolver las cosas, y ese el demonio lo que quería era eso, enredarnos. Como yo no fui fiel y no fui completo en mi disposición, entonces vamos a la última regla, 14ª. El demonio se hace como un jefe militar, un estratega que es extraordinario. Entonces va a pelear mañana con el ejército que está ahí abajo de la quebrada. Él tiene, entonces le dice a sus 3 mejores capitanes, esta noche a las 6 ustedes van arrastrándose y miren a ver dónde están los guardias, los celadores
armados y qué sitio tienen menos porque vamos a atacarlos por el lado más débil. Entonces ellos van a las 6, miran por dónde, y por el lado de la cocina apenas hay 2 guardias. En cambio, por todos los lados hay un cerco de guardias armados. Entonces, general dice, perfecto, a las 2 de la mañana atacamos por la cocina por donde está toda la despensa del ejército contrario. Por 2 guardias los tumbamos enseguida. El demonio es igual. Primero viene, nos estudia y dice, ¿cuál es el lado débil de esta persona? Su pereza para orar, su falta de oración. Esta persona es muy soberbia, entonces la va a atacar por la soberbia. Esta persona es muy impaciente, entonces la ira, a esta por la ira. Otro, este es un apasionado sexual, entonces por el sexo. Otro, a este le gusta la monedita, ¿no? La platica, ¿no? Por la plata le vamos a entrar. El demonio primero, dice San Pedro en las completas, anda girando en torno a uno, buscando a quien devorar. El demonio nos da la vuelta, es como un ladrón que viene y dice, a ver, pues, voy a robarle a unos computadores a los jesuitas que están aquí en Chapinero. Y viene durante el día y dice, estoy más cerca aquí, tengo que traer tal cosa de escalera, por aquí no me puedo meter, y allá esa ventana está con reja, mira, hay un baño sin reja por ahí y además hay un arbolito que por el cual me puedo subir. Por ahí entro esta noche. Primero hacer el estudio de campo durante el día y por la noche lo pone en ejecución. El demonio es igual. A cada uno nos da la vuelta y dice, ¿este por dónde? Por aquí, por ahí acá. Entonces ya, así mismo se hace como un caudillo. Cuando quiere entrar en algún sitio, antes estudia bien la situación y planea la acción, buscando los puntos más débiles del lugar que piensa saltar. De la misma manera obra el demonio, buscando los puntos más débiles de la persona, de nuestra personalidad, para atacarnos: el egoísmo, la sensualidad, la codicia, el dinero, paciencia, soberbia, orgullo, vanidad, pereza, etc. Y por ahí nos va a atacar. Conclusión: antes de que el demonio conozca nuestros puntos débiles, conocerlos nosotros y fortificarnos. Ya encuentran que por ahí me puede meter, porque nosotros vimos que yo estaba fallando por tal cosa. Entonces, antes de que me ataque por ahí, fortalezco yo mi punto débil o mis puntos débiles. Eso es. Entonces tenemos pues la serie 14 reliquias de discernimiento espiritual para poderlas aplicar en nuestra vida de ejercicio de vida corriente y en nuestra vida ordinaria. Como les decía, no solamente para ejercicios, sino también para la vida ordinaria. Vamos a entonces, perdón que me desvié un poco, pero quería tener la relación.